Ya ahí está. Bueno, pues nosotros somos el equipo conformado por Rodrigo, Francisco, Santiago y bueno, pues actualmente nos encontramos entrevistando al contador público Rodrigo Flores Arreigue. Este, Rodrigo, ¿nos puedes contar algo acerca de tu experiencia profesional? Bueno, como contador público, yo egresé de la carrera en el año 99 y durante mi carrera universitaria practiqué en despacho contable y a la vez en la escuela. En ese área contable practiqué la parte de contabilidad y la parte de auditoría. En la parte de contabilidad me tocó llevar la contabilidad de pequeños negocios, personas físicas por arrendamiento, por actividad empresarial y en el caso y algunas personas morales. Y en el caso de la auditoría, me tocó participar en la revisión de ejercicios fiscales de personas morales eh, que optaban por dictaminarse en aquellos años, que era una opción, y que pues en esa parte pude ver yo de manera práctica lo que yo vi en los semestres séptimo y octavo de mi carrera, que fue la ley de impuestos sobre la renta para personas físicas y luego para personas morales. Posteriormente, como contador público, me di cuenta que el rango de acción pues es bastante amplio y a través de llevar la contabilidad y ver la auditoría, me di cuenta cómo las personas llevaban sus negocios, cómo lo organizaban, cómo lo administraban. Y eso me sirvió, digo, años después, para cuando yo inicié mi empresa, pues tener una base sólida de lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Eh, Posteriormente, al egresar mi carrera, fui contador general de una empresa constructora aquí en la ciudad de Morelia, que hacía obra pública, tenía fábrica, tenía una planta de asfaltos y tenía bastante maquinaria. Tenía a mi cargo ahí a 4 personas, área de nóminas, área de recursos humanos, eh, el área de contabilidad como tal, porque digo, era una empresa que sí facturaba bastante, y el área de tesorería. En ese sentido fue mi experiencia. Posteriormente trabajé en la Ciudad de México en una empresa de origen sueco que se llama Ericsson Telecom, en el área de Contraloría. En el área de Contraloría lo que yo hacía era, pues revisaba los presupuestos, armaba los proformas y los presentaba a los directores de área de la subdirección a la que yo pertenecía. Ahí colaboré 3 años en esa empresa y posteriormente a mis 26 años, pues regresé a mi ciudad de origen y inicié un tema de una empresa desarrolladora de vivienda que a la fecha pues sigo laborando. Adentro de la misma empresa tengo mi propia área contable, mi propio despacho contable y obviamente pues se lleva la contabilidad de las empresas que tenemos y la verdad es que el haber sido contador a mí me sirvió tanto en la parte contable, en la parte fiscal, en el tema del dictamen me sirvió mucho el haber conocido el dictamen fiscal, que al final pues era la supervisión del cumplimiento de las obligaciones que la empresa tenía, como era el pago de impuestos sobre la renta de personas morales, los impuestos de retenciones, de ISR, de IVA, en este caso el propio IVA por pagar las contribuciones de seguridad social, y en general todo el cumplimiento de cualquier tipo de impuesto. La verdad es que considero que en la universidad que yo estudié iba muy enfocado al tema de los impuestos y fue mi formación principalmente en esa materia. Entonces,
Al final creo que el contador público tiene un conocimiento muy amplio de los números de la empresa. Es un perfil que es un perfil de conocimiento muy numérico, enfocado a no a cuestiones subjetivas, sino a cuestiones objetivas, que permite identificar pues un problema o una solución en base a números. Y creo que en ese sentido, la verdad es que yo me gustó y me gusta mucho mi carrera, porque aunque ya no la ejerzo de manera directa al llevar una contabilidad como lo llevé muchos años atrás, pero sí me sirvió para tomar decisiones de apalancamiento, decisiones para poder identificar pues un negocio cuando es rentable, cuando no es rentable, y en el tema impositivo pues también encontrar las herramientas dentro de la ley que permitieran optimizar la carga tributaria. Eh, en ese tema pues también aprovechamos algunos beneficios que se encontraban en la ley o lo hemos ido aprovechando y con la finalidad de poder cumpliendo la ley, pero buscando maximizar el resultado. Creo que en ese tiempo, pues el haber combinado la escuela con el trabajo y posteriormente el haber trabajado en llevar contabilidad de auditoría, amplió mi visión de las cosas. Es algo que a mí personalmente me gusta y que recomiendo ampliamente a ustedes jóvenes que están empezando en esa carrera y realmente es una carrera muy interesante y de mucha aplicación. No es aquella persona que calcula impuestos, no solo es una persona que lleva una contabilidad, no es una persona que está en el área de finanzas, es un perfil que conoce varios aspectos, costos, finanzas, contabilidad básica, desarrollo organizacional inclusive, pero la verdad es que es un perfil muy completo y que a mí honestamente me gusta mucho. No sé si haya sido la pregunta o haya respondido a Eh, su cuestionamiento. sí, 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 estuvo bien. Bueno, ahora sí vamos a empezar un poco con las preguntas. ¿Correcto? Este, y, y sí, tratando de hacer un poquito más cortitas, pero Correcto. bueno, en tu trayectoria, ¿cuál ha sido el dilema ético más difícil que ha enfrentado donde se viera comprometida su objetividad? Esto nos referimos a dilemas pues, éticos, o sea, algún caso en el cual pues, se haya querido corromper algún tipo pues, que se pueda tratado de corrompir la objetividad o tu objetividad. Pues obviamente que cuando quieres o implementas una estrategia que te lleva a optimizar una carga fiscal, hablando de los impuestos, pues siempre hay un factor de riesgo, pero en mi caso, por ejemplo, hicimos una enajenación de venta de un terreno de 7 8 hectáreas, y en aquel momento la ley de impuestos sobre la renta establecía la venta de la casa habitación exenta, sin un límite de monto y sin un límite de una característica de terreno como tal. Y pudimos hacer una exención de casa habitación con un terreno de 6 7 hectáreas, teniendo un beneficio fiscal importante, y que en dado caso, cuando hubo una revisión en ese aspecto, pues obviamente sí se revisó, pero se pasó sin tema. Y ahí, pues la verdad es que sí me preocupé, sí de repente pensé que podía existir un riesgo, pero un riesgo medido, y creo que es de las situaciones complejas que me ha tocado vivir. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta, que es, ¿cómo identifica usted una amenaza de intimidación por parte de un cliente o superior para poder modificar cifras o reportes? Pues es cuando obviamente los estados financieros, que es los que prepara un contador público, tienen
gente involucrada que requiere esa información, como entidades de gobierno, bancos, sindicatos o el propio consejo de administración de la empresa. Y como esa información pues puede alterarse, pues el contador puede sufrir algún tipo de amenaza física, pero en ese tema pues uno debe de regirse siempre por la verdad y por no dejarse presionar por terceros, sino simplemente hacer su trabajo de acuerdo a creo que ya no hay los principios de contabilidad generalmente aceptados, ahora son las NIF, normas de información financiera, y en dado caso que existiera algún tipo de amenaza, pues hacérselo saber a sus superiores. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué controles ha implementado en su trabajo para asegurar que su equipo no caiga en algún tipo de amenaza o interés personal, autorrevisión e interceder por el cliente, o familiaridad o intimidación? Pues las empresas, los negocios deben de ser regidos por procesos. Los procesos deben de estar por escrito, revisados con periodicidad, donde establezca pues los decisores, los documentos que intervienen y los controles que se establecen. Entonces, creo que estableciendo los procesos por escrito es algo con lo que puedes mitigarlo y obviamente auditando los procesos, ¿verdad? Ok, seguimos con la cuarta pregunta, que es, ante el endurecimiento de las facultades de fiscalización, ¿cuáles considera que son los puntos más críticos que un contador debe vigilar para no ser señalado como participante de delitos de defraudación fiscal o lavado de dinero? Bueno, con el tema de las facultades que, como bien comentas, han ido en aumento, con el tema de la contabilidad electrónica, la emisión de CFDIs, el contador público tiene que actuar con mucha eh, oportunidad en el tiempo en el que está obligado a hacerlo, porque después modificarlo, la verdad es que te meten muchos problemas. Entonces, un contador debe ser eh, debe de cuidar el proceso y de buscar, este, debe de buscar, ay, algo le pasó aquí a mi teléfono, y debe de buscar eh, eh, no caer en temas que, digo, las normas no te dicten, ¿no? Pero creo que a ver, nada más recuérdame un poquito la parte final de tu pregunta, Adrián. Dice, los A ver, puntos más críticos de un contador debe vigilar para no ser señalado como participante de delitos de defraudación fiscal o lavado de dinero. ok, yo creo que es la emisión de los FDIs, que es una obligación, porque si no se emiten a tiempo, si no se emiten y no se emiten a tiempo, las multas son bastante onerosas. Entonces, la emisión de los FDIs, que son informativas, ¿no? La presentación de las declaraciones, pagos provisionales, pagos al Seguro Social, al Infonavit, al impuesto sobre nómina, con mucha oportunidad para evitar hacerse acreedor a alguna multa o algún tema que esté regulado en la ley, pero principalmente el tema de la emisión de CFDIs para el tema de la contabilidad electrónica. Bueno, y para concluir, ¿qué consejo nos da a nosotros como estudiantes de la licenciatura de Contador Público para fortalecer nuestro juicio profesional y actuar éticamente frente a las posibles presiones del cliente? Primero, pues conocerse a ustedes, conocer el código de ética que emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos eh, y pues practicar para que puedan encontrarse o puedan estarse en ese supuesto, para que obviamente seguros de sí mismo y de la formación que han recibido, puedan ustedes actuar en consecuencia. Entonces, primero es conocer la norma, conocerse a sí mismo y obviamente pues tener carácter que nos permita no ser manipulables o no ser sujetos de alguna coerción de cualquier tipo.
Bueno, pues ya ahorita acabamos de llegar al fin de la entrevista y bueno, pues ya voy a cerrar el video. Agradecemos el que hayas estado aquí, que nos hayas apoyado con esta entrevista y pues muchas gracias. Con todo gusto, jóvenes, y estoy a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias.